Bien, seguiremos con nuestra segunda parte del video explicativo del método de Quinn-McCloskey. Como les había dicho, hemos generado entonces los implicantes primos de esta función. Eso nos ha llevado tres listas en este caso. Quería aquí hacer una aclaración. No necesariamente siempre vamos a tener tres listas. Posiblemente si la función tiene más variables y tenemos un mayor número de min-términos y un mayor número de implicantes, pues se nos pueda generar una cuarta lista y una quinta lista en donde estaremos buscando las adyacencias entre este grupo y, si lo hubiera, otro, por ejemplo, en esta lista, pero pues en este caso, con estas tres listas que hemos hecho, ya no tenemos más adyacencias, no tenemos nada más que simplificar, que unir, que agrupar, entonces pues aquí nos detenemos. Pero no crean que el método se reduce solamente a tres listas, dependiendo de la complejidad y del tamaño de la función, podemos generar muchas más listas, ¿vale? Bien. Entonces, ya tenemos nuestros implicantes primos, entonces lo que vamos a hacer es ordenarlos en una tabla de implicantes primos. Entonces, para eso hacemos el paso 3, ¿vale? El paso 3, si ustedes, perdón, me devuelvo, si ustedes leen acá en qué consiste el paso 3, pues dice construir precisamente una tabla de implicantes primos para en ellos poder buscar cuáles son esenciales y cuáles no. Entonces, veamos cómo se hace la construcción de esto. Entonces, esta tabla yo voy a tener los implicantes primos a la izquierda. Cada una de estas filas va a corresponder a un implicante primo. Ya habíamos dicho que nos habían salido 7 implicantes primos. Entonces acá voy a tener una fila para cada uno de ellos, ¿vale? Y voy a tener en las columnas cada uno de los min-términos que compone la función. Es decir, estos que ustedes ven acá son los min-términos de la función. El 4, 6, 2, perdón, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13 y 15 son los min-términos que nosotros vemos componen la función, que es lo que hay acá. Entonces, bien, ¿qué debo hacer en esa tabla? Debo ver cada uno de los implicantes primos que min-términos contiene. Entonces, me explico, me voy a devolver un segundo. Miremos acá, el implicante primo 1, que es este. El implicante primo 1 contiene a los min-términos 8, 9, 12 y 13. Entonces es lo que vengo y marco en esta tabla, que el implicante primo 1 contiene a los min-términos 8, 9, 12 y 13. Simplemente lo marco con unas X y ya está. Y lo mismo para todos los demás. El implicante primo 2, vengo y miro quién es este de acá. El implicante primo 2 contiene a los min-términos 2 y 6. Entonces vengo a esta tabla y el implicante primo 2 contiene a los min-términos 2 y 6. Y hago lo mismo para todos. El implicante primo 3 contiene a los min-términos 3 y 10, perdón, 2 y 10. El implicante primo 4 contiene a los min-términos 4 y 6. Esto lo digo porque lo sé, pero no es sino que vayamos a la tabla y lo verifiquemos. El implicante primo 5 contiene a los min-términos 4 y 12. El implicante primo 6 contiene a los min-términos 8 y 10. Y el implicante primo 7 contiene a los min-términos 13 y 15. ¿Vale? Si lo queremos verificar, devolvámonos un segundo y miremos que es así. El implicante primo 7 contiene a los min-términos 13 y 15. Entonces esa es la razón por la cual he puesto las X ahí en los min-términos que corresponde. ¿Vale? Una vez hecho esto, bueno, acá hay algo que también vale la pena hacer y es lo siguiente. Fíjense que tenemos un implicante primo, el 1, que corresponde a la lista 3, o sea que el implicante primo 1 desaparecieron dos variables, como vemos acá, y el resto de implicantes primos pertenecen a la lista 2, que desapareció una sola variable. Es importante que cuando hagamos esta tabla dejemos eso también señalado, es decir, hagamos una línea divisoria como esta que estoy haciendo acá, ¿vale? Para poder indicar qué implicantes primos corresponden a una lista y qué implicantes primos corresponden a otra, ¿vale? Ya van a ver el por qué esto puede ser útil, pero es bueno dejar esa línea divisoria, ahí la he puesto con un color rojo para que diferenciemos entre unos y otros, ¿listo? Ahora sí, en esta tabla es donde vamos a buscar implicantes primos esenciales. Entonces, por favor, recordemos qué eran los implicantes primos esenciales. Son aquellos implicantes que contienen min-términos que no están contenidos en ningún otro implicante.
Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? Muy sencillo. Miremos, por ejemplo, acá, el min término 2. El min término 2 está contenido en el implicante primo 2 y en el implicante primo 3. O sea que el min término 2 está contenido en varios implicantes, lo que está haciendo pues que al menos por culpa del min término 2, ninguno de estos implicantes sea implicante primo esencial. Sigamos, el min término 4 está contenido en varios implicantes. Tampoco, el min término 6 está contenido en varios implicantes. El min término 8 está contenido en varios implicantes. Pero miremos el min término 9, por favor. El min término 9 solamente está contenido en un solo implicante. Entonces, el implicante que contiene al min término 9 es un implicante primo esencial. ¿Por qué? Repito, porque es un implicante primo que contiene un min término que no está contenido en ningún otro implicante primo. Entonces, por esa razón, el implicante primo 1 se me convierte en un implicante primo esencial. ¿Vale? Y lo voy a seleccionar, recordemos, para la cubierta. Para la cubierta, lo voy a tener en cuenta para la cubierta. Voy a continuar buscando qué otro implicante puede ser esencial también y luego miramos cuál es el paso a seguir. Entonces fijémonos, el min término 10 está contenido en varios implicantes primos, el 12 está contenido en varios implicantes primos, el 13 está contenido en varios implicantes primos y miremos el 15. El 15 solamente está contenido en un implicante primo, en el implicante primo 7. Entonces, el implicante primo 7 también se convierte en implicante primo esencial, ya que contiene un min término que no está contenido en ningún otro implicante primo, ¿vale? Entonces, si recordamos de la explicación que les dije hace un rato de las cubiertas, la cubierta se forma con los implicantes primos esenciales. Bueno, se forma con los implicantes primos, pero empezamos por aquellos que son esenciales. O sea que acá, en la cubierta mínima, yo voy a considerar sí o sí el implicante primo 1, el implicante primo 7, y ya veremos cuáles otros, ¿vale? Pero de entrada van esos dos seguro. Entonces, ¿qué significa que esos dos implicantes vayan en la cubierta? Entonces miremos. Si yo voy a considerar el implicante primo 1, fíjense que al considerar el implicante primo 1, yo ya estoy teniendo en cuenta o estoy cubriendo varios min términos. Estoy cubriendo el min término 8, el 9, el 12 y el 13. Porque si yo considero el implicante primo 1 en la solución, fíjense que esos min términos hacen parte del implicante primo 1 y ya van a quedar cubiertos por él. Entonces yo puedo en esta tabla chulear, así, con estos chulitos, cuáles min términos ya quedaron contenidos en la función. Entonces, repito, como voy a seleccionar sí o sí el implicante primo 1, porque ya vi que era esencial, entonces al seleccionar el implicante primo 1 van a quedar cubiertos los min términos 8, 9, 12 y 13. Y por la misma lógica, si voy a seleccionar el implicante primo 7 como implicante primo esencial, pues ¿qué min términos van a quedar cubiertos? El 13, que ya estaba chuleado, y el 15. O sea que ya esos min términos me van a quedar cubiertos y ya he encontrado cuáles son los implicantes primos esenciales y he visto cuáles son los min términos que quedan cubiertos por los implicantes primos esenciales. De todas formas, fíjense en una cosa, que no todos los min términos me han quedado cubiertos. Fíjense que en esta tabla yo todavía no le he puesto chulito ni al 2, ni al 4, ni al 6, ni al 10. ¿Por qué? Porque no hay todavía implicantes primos en la cubierta mínima que cubran a esos min términos, que los cubran. Entonces, ¿cuál es el paso, el paso a seguir? El paso a seguir, y este es un paso opcional, yo les recomiendo que lo hagamos en esta ocasión porque estamos aprendiendo, es la primera vez que lo hacemos y creo que este paso nos puede ayudar a entender mejor las cosas. Hagamos una tabla mínima, hagamos una tabla reducida. Repito, esta tabla que voy a hacer a continuación no es necesaria siempre, pero me parece a mí que ayuda a entender mejor el ejercicio y simplifica mucho la solución. Esa tabla mínima que vamos a hacer, ¿para qué la hacemos? Para que consideremos lo que no hemos todavía considerado en la tabla de la izquierda. Es decir, listo, ya sé que el implicante primo 1 y el 7 son esenciales, por eso están en la cubierta, pero todavía me falta seleccionar el resto de implicantes primos que cobijen, que cubran a todos los min términos de la función. Entonces voy a hacer acá, a la derecha,
una tabla reducida. ¿Esa tabla reducida qué va a contener? Pues va a contener los implicantes que todavía no he considerado, el implicante primo 2, por ejemplo, el implicante primo 3, el implicante primo 4, el implicante primo 5 y el implicante primo 6, ¿vale? El 1 y el 7 ya los tuve en cuenta, ya los metí a la cubierta, con esos ya trabajé. Y los mintérminos 8, 9, 12, 13 y 15 ya quedaron también contenidos, o sea que por esos no me preocupo. Por eso en esta tabla mínima, en esta tabla reducida, fíjense que solamente estoy teniendo en cuenta los implicantes que no he considerado todavía y los mintérminos que no me han quedado cubiertos. Entonces por eso es lo que pongo acá, ¿vale? ¿Y de dónde saco la información para llenar esta tabla? No, de aquí mismo, o sea, no tengo que inventar nada, es eso mismo. O sea, vengo y miro el implicante primo 2. El implicante primo 2, ¿qué mintérminos contiene? El mintérmino 2 y 6. Entonces vengo y los pongo acá, el 2 y el 6. Vengo y miro el implicante primo 3. ¿Qué mintérminos contiene? Al 2 y al 10. Entonces vengo y los pongo acá, el 2 y el 10. El implicante primo 4. ¿Qué mintérminos contiene? El 4 y el 6. Entonces vengo y los pongo acá, 4 y 6. El implicante primo 5 contiene el 4 y el 12. Como el 12 ya quedó contenido y de hecho no está en la tabla mínima, pues no nos preocupemos por él, pero sí nos tenemos que preocupar por el mintérmino 4. O sea, el mintérmino 4 sí lo pongo acá como dentro de la lista de los mintérminos cubiertos por el implicante primo 5. Y el implicante primo 6 tiene los mintérminos 8 y 10. El 8 ya está cubierto, no me preocupo por él, pero sí me preocupo por el 10. Y vengo y lo pongo acá, ¿vale? Y de nuevo, centrémonos en esta tabla mínima. ¿Qué tengo que sacar de esta tabla mínima? De esta tabla mínima yo tengo que buscar cuáles son los implicantes primos que voy a considerar que van a cubrir todos los mintérminos de la función. Y ya por ahí derecho pensemos en que la solución sea mínima. Es decir, me explico. Miren, les voy a mostrar una posible solución. Yo podría considerar, lo voy a escribir acá, entonces yo digo, voy a considerar el implicante primo 2, y con ese ya estaría cubriendo los mintérminos 2 y 4. Voy a considerar el implicante primo 4 también, o sea que voy a mandar esto para la solución mínima y con eso me van a quedar cubiertos los mintérminos 4 y 6 y me queda faltando por cubrir el mintérmino 10 que digo lo voy a cubrir con el implicante primo 6, por ejemplo. Yo digo esta es una posible solución. Y sí, es verdad, esa es una posible solución, está bien, pero no es mínima la solución. ¿Por qué? Porque hay una posible elección de implicantes primos que no me obligue a seleccionar todos estos, sino que yo pueda seleccionar los que necesito de forma que voy a cubrir todo, ¿vale? No sé si me estoy haciendo entender. Es decir, esta selección que he hecho, he conseguido cubrir todos los mintérminos, eso está bien, eso hay que hacerlo, es un requisito, pero me han salido 3 implicantes primos para hacerlo. Lo que les quiero decir es que hay otras formas de hacerlo. Por ejemplo, miremos otra posible solución. El implicante primo 3, que cubre a los mintérminos 2 y 10, y el implicante primo 4, que cubre a los mintérminos 4 y 6. Fíjense que con esa solución que acabo de dibujar en morado, fíjense, tengo solamente 2 implicantes primos y como se están dando cuenta acá arriba, todos los mintérminos también han quedado cubiertos. Entonces, lo que les quiero decir es que, aunque haya varias posibles soluciones, pues una de ellas es mínima. En este caso, la que he dibujado en morado. Entonces, la solución que he dibujado en rojo no la voy a considerar, lo voy a poner acá. No es mínima, es viable, se puede, pero no nos lleva a una solución mínima. En cambio, esta que tengo aquí en morado sí es una solución mínima, ¿vale? Y pues como estamos haciendo un ejercicio de minimización, está claro que lo que quiero es quedarme con la solución mínima, eso es. Entonces, repito, esta tabla que hice, esta tabla reducida, simplemente buscaba que me facilitara un poquito más la búsqueda y no tener que trabajar con esa tabla tan grande de acá, sino hacer la búsqueda en una tabla mucho más pequeña. Y lo que he conseguido es, recuerden, hay que buscar los implicantes primos que cubran todos los mintérminos de la función. Y eso es lo que he conseguido haciendo esa elección de los implicantes primos 3 y 4.
En conclusión, la solución mínima o la cubierta mínima, déjenme yo la continúo acá y la escribo acá, entonces se va a completar con el implicante primo 3 y con el implicante primo 4. Esta es la cubierta mínima del ejercicio. ¿Y cuál será entonces la solución mínima? Recordemos que la solución la tengo que dar en forma de función, o sea que la función f, que depende de las variables a, b, c, d, es igual a ¿quién? Entonces empecemos. ¿Quién es el implicante primo 1? ¿Quién es el implicante primo 1? Pues vamos y miremoslo. ¿Quién es el implicante primo 1 acá? Entonces, ¿quién es? Esto es a c negado, o sea que el implicante primo 1 es a c negado, listo. Me vengo para acá, el implicante primo 1 es a por c negado, este de acá. Lo voy a escribir aquí también para que lo veamos. ¿Quién es el implicante primo 7? Vámonos a esta función. ¿Quién es el implicante primo 7? Mírenlo aquí abajo, ¿vale? ¿Quién es el implicante primo 7? Entonces es a, b, d. Ese es el implicante primo 7. Recuerden que la variable c es la variable que desaparece. O sea que el implicante primo 7 es a, b, d. Entonces, perfecto. Vengo para acá. El implicante primo 7 es a por b por d. Hace parte de la función mínima. ¿Quién es el implicante primo 3? Vengo aquí a la función. El implicante primo 3, ¿quién es? Este de acá. Ese es igual a ¿quién? Mírenlo. A b negado, a c denegado. B negado, C denegado. Ese es el implicante primo 3. Entonces vengo, lo escribo acá, el implicante primo 3, B negado, C denegado, y lo hago parte también de la función mínima, B negado, C denegado. Y por último, ¿quién es el implicante primo 4? Vengo aquí a la función, lo busco. Entonces el implicante primo 4 es este, que es A negado, B denegado, A negado, B denegado, ahí lo tenemos. Entonces vengo y lo traigo acá. Este es A negado, B denegado, y lo hago parte de la función. A negado, B denegado. Y esta es la solución al problema. Esta es la forma de minimizar una función por el método de Quinn-McCloskey. Un repaso rápido y corto a cómo lo hicimos. Entonces recordemos, primer paso, separar los min-términos de acuerdo al número de unos. Con esa organización vengo y los monto sobre esta tabla, en esta lista 1, en la primera lista, la que estamos viendo a la izquierda, y empiezo a generar la lista 2 a partir de cuáles términos son adyacentes entre grupos vecinos, entre este y este, entre este y este, y voy generando esos grupos de min términos que estamos viendo acá. De la misma forma como hago la lista 2, hago la lista 3. La lista 3 busco términos o grupos de términos adyacentes en grupos vecinos, busco entre este y este, busco entre este y este, y eso me lleva a la generación de la lista 3. Recuerden que es fundamental estar mirando cuáles términos ya han quedado agrupados. ¿Para qué? Para ponerles estos chulitos, porque estos chulitos son fundamentales, nos van a decir cuáles ya quedaron agrupados y cuáles no, y por tanto cuáles son implicantes primos. Pongan mucha atención a la hora de construir esas tablas para que no vayan a dejar ninguno de estos min-términos o grupo de min-términos sin seleccionar, es clave. Una vez hemos terminado con las tres listas, recuerden que en este caso fueron tres porque pues la función llegaba hasta acá. Si tuviéramos más variables posiblemente nos saldría una lista 4 o una lista 5, pero en este caso no, nos quedamos aquí, ¿vale? Una vez tenemos esto, etiquetamos los implicantes primos, que son todos aquellos que nos quedaron sin chulear, sin seleccionar, o sea que no están cubiertos por otro implicante, ¿vale? Estos son los implicantes primos, y con los implicantes primos creamos esta tabla de implicantes primos, que es donde vamos a buscar los implicantes primos esenciales. Miramos cuáles son los min términos que están cubiertos solo por un implicante, y esos son los que convertimos en implicantes primos esenciales, y una vez sabemos qué min términos están cubiertos por esos implicantes primos esenciales, entonces hacemos nuestra tabla reducida. Recuerden que esa tabla reducida no es necesaria. Esta solución también podríamos haber llegado analizando esta tabla grande, pero repito, es nuestra primera vez, me parece sencillo, mucho más sencillo hacerlo con la tabla reducida, y por eso fue que la hicimos, ¿vale? Entonces en la tabla reducida, de nuevo, lo que hago es buscar cuál es el número mínimo de implicantes primos que me permita cubrir todos los min términos de la función.
Entonces vimos que hay distintas posibilidades, pero pues que una de ellas es mínima. Bueno, o puede que tengamos varias soluciones mínimas también, me puedo ir por cualquiera de las dos. Si ambas son mínimas, si ambas implican el mismo número de compuertas y de operaciones y de literales en los números, me puedo ir por cualquiera de ellas. Pero bueno, este es el resultado y con eso termina la segunda parte del video explicativo del método de Quinn-McCloskey. Esta sería la solución mínima a la que llegaríamos en este caso. Sé que es un método que puede parecer extenso, sé que es un método que puede parecer largo, es un método en el que estamos muy propensos a fallos, a equivocarnos porque tiene muchos pasos, pero es un método que nos garantiza la minimización empleando los conceptos de implicantes que hemos visto anteriormente y llegando a esto. Ventajas de este método creo que son evidentes, es un método sistemático, algorítmico, uno va repitiendo unos pasos, pin, 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 y llega a la solución mínima, y es un método que nos permite trabajar con funciones de muchas variables, que cosa que no podemos hacer por mapas de Karnoff y cosa que se vuelve muy engorroso también hacerlo cuando trabajamos por álgebra booleana, ¿vale? Luego les voy a poner otro video con ejemplos de Quinn-McCloskey y cómo comparar la solución de Quinn-McCloskey con la que obtendríamos, por ejemplo, con los mapas de Karnoff y poder poner en perspectiva si la una es mejor que la otra o qué ventajas hay o qué desventajas hay.